¿Ok? Bien, estamos grabando a partir de ahora. Bueno, repito, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con limpieza de datos y les decía que es una de las tareas más importantes cuando uno trabaja con este tipo de, digamos, de herramientas y de datos que por lo general vienen con cierto nivel de, digamos, no limpios, básicamente con mucha dificultad algunos de los datos. Y hay una serie de herramientas. Yo voy a usar algunas de ellas hoy, no todas, hay muchísimas de estas herramientas y es todo me demoraría prácticamente el semestre haciendo solamente limpieza de datos. De hecho, casi siempre que el analista de datos o el que trabaja con datos se demora muchísimo en el tema de limpieza de datos, como casi el 80% de su tiempo se dedica a eso, y el otro al modelamiento y a la visualización de la data en principio. Ok, entonces vamos a partir, como les decía, descarguen por favor este archivo que se llama solver.csv, colóquenlo en su carpeta de trabajo si ya no lo tienen. Creo que ya habíamos trabajado, o disculpen, no lo habíamos trabajado, pero ya creo que había estado en la semana anterior. Ok, entonces si ya lo tienen, ahí me dicen, todavía estoy admitiendo entradas, así que por favor. Cualquier cosa, el chat está abierto. Ahí lo acabo de poner. Ustedes deben estarlo viendo. Cualquier cosa, el chat pueden responder. Igualmente, no sé si están viendo la presentación, así que en cualquier momento, si la presentación se cae, se queda pegada, ustedes me dicen, por favor, para poder reiniciar todo nuevamente. Bien, vamos entonces a partir. Yo les decía que entremos al ejercicio 2.1 y acá cuando uno entra a Canvas, por favor copien todo esto que está acá y abran una hoja nueva de RStudio y péguenlo. En el lugar donde corresponde a Set Working Director, que está acá, en este pedazo de acá, en Set Working Director, ustedes colocan su directorio de trabajo y cuando esté listo me dicen un sí por chat, rápidamente para poder empezar a trabajar. Yo tengo eso ya descargado y lo tengo en R acá y no estoy seguro si ustedes lo están viendo. ¿Están viendo R ahora? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Esperemos que funcione hoy y que no tengamos ningún inconveniente. Nunca me había pasado, así esta es la primera vez que, pero siempre con la tecnología hay que estar atento, nada más. Ok. Bien, bueno, la clase, como les decía, se llama limpieza de datos hoy. Vamos a partir colocando el directorio de trabajo. Yo tengo el mío, lo que voy a hacer justamente, directorio de trabajo. Ustedes me dicen si ya me largo o no. Vámonos ya con la clase. ¿Sí o no? ¿Ok? Nadie dice, quiere decir que voy a tomar... Disculpe, profe, Sí. había que descargar cuál es el archivo. El survey, se llama survey.csv. Arriba lo tienen acá, lo voy a mostrar ahora. Dos cosas que hay que hacer. O sea, yo entro a módulos, que donde estoy. Dentro de módulos ustedes van a ver la semana 2. Módulos, semana 2. En semana 2 tienen varias cosas en particular ustedes abiertas, pero en este momento solo hay que descargar el survey.csv. Ese es el archivo que tienen que tener. Y en particular también tienen unos códigos que están acá, que se llama ejercicio 2.1, el ejercicio 1 de la semana 2, que se llama limpieza de datos. Básicamente vamos a limpiar la data y ver cuáles son las herramientas para limpieza de data. Para limpiar la data, evidentemente, solve.csv es el que vamos a ocupar. ¿Ya? Espero que ya esté listo. ¿Sí? Vamos que igual es un tema. Bien, estupendo. Yo creo que ya está listo. Vamos a hacer lo siguiente, repito, nos paramos acá, colocamos acá nuestro directorio de trabajo o la dirección de nuestro directorio de trabajo y en fin, donde quiera que coloquemos el cursor, control enter y ya está listo acá cargado. No necesito colocar get working director ni nada parecido porque en realidad ya hicimos ya simplemente ya sabemos que estamos en este directorio de trabajo. Bien, vamos primero a cargar una data. La data es un documento CSV, que significa que está un documento separado por coma. Comma separated value, más o menos es lo que significa el CSV. Ese es el tipo de... ¿Sí? ¿Te escucho? Disculpe, ese directorio que dijo usted ahí donde tiene el cursor, Sí. ¿cómo lo ponemos nosotros o no es necesario? No, ese es el mío, mi directorio de trabajo. Ustedes tienen que colocar el suyo. ¿Dónde está el suyo? Donde ustedes dejaron descargado el survey.csv.
Ah, ya el sorbet, ya. Sorbet. O sea, ustedes lo dejaron en una carpeta. Hagan lo siguiente, una vez que lo dejaron en la carpeta, vayan hacia esa carpeta y párense encima de Sorbet, del archivo. ¿Ok? Y con el botón derecho del mouse, busquen propiedades en el caso de Windows y obtener información en el caso de Mac. En ambos le va a entregar la ruta. Esa ruta es la que deben de copiar. Si es en Mac, directamente lo pegan en Set Working Director, pero si es Windows, lo pegan, pero además tienen que hacer, cambiar los slash hacia adelante. Y eso hace el directorio de trabajo. ¿Ok? Otra opción es ir directamente arriba. Puede ser, una va, por ejemplo, aquí a sesión, que está aquí arriba. Busca donde dice Set Working Director. Y aquí tú eliges el directorio. ¿Y qué directorio vas a elegir? El mismo directorio donde está tu archivo Sorbet para que R pueda encontrar el archivo que ahora vamos a trabajar. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, entonces, repito, ya estoy encima de ese Working Director. Incluso si yo hago un div, me va a dar todos los archivos que yo tengo guardados y entre ellos me doy cuenta de que ya está Sorbet metido dentro de ese archivo. Una pregunta. ¿Sí? ¿El archivo survey que salía en semana 2 es el mismo que sale en semana 1? Sí, sí. Si ya lo tienes descargado, no tienes necesidad de descargarlo. Es el mismo. Solo que no alcanzamos a trabajarlo mucho en la semana 1 y por eso lo pasé a la semana 2 para poderlo trabajar. ¿Ok? Bien, entonces, repito, necesitamos ahora, este es uno de los comandos más importantes, digamos, para cargar un documento que se llama read CSV. O sea, vamos a leer el documento. El nombre que le pongamos aquí a los datos, le puse mis datos, pero ustedes pueden poner el nombre que quieran. Habitualmente yo siempre uso datos o mis datos para ponerle nombres con los que yo voy a trabajar. Entonces el esquema es el siguiente. Read CSV, ese es el comando. Aquí coloco el nombre del archivo completo, con la extensión incluida. El encabezamiento, header igual true. Así le estoy indicando a R que la primera fila corresponde a las variables, es decir, a las variables que yo estoy analizando. Le voy a indicar la separación y los decimales, es decir, la separación decimal es una coma en este caso. A ver, aquí quiero aclarar un par de cositas que son muy importantes. Por lo general, los documentos CSV con que vamos a trabajar son documentos que se separan por coma. Entonces aquí en vez de escribir punto y coma, debo escribir coma. Y los decimales, y los números decimales se escriben con punto. O sea, coma y punto. ¿Por qué escribimos punto y coma y coma? Porque este documento en general viene de un Excel. Entonces Excel no hace, cuando ustedes guardan en Excel como CSV, porque pueden guardarlo como documento o libro de Excel, pero también lo pueden guardar como CSV. Cuando lo guardan como CSV, Excel no guarda como separado por coma, sino separado por punto y coma. Y los números, por ejemplo, cuando uno escribe 10,9, hay que separarlo por una coma, a diferencia de como lo toma R, que es con un puntito. Entonces aquí tengo que aclarar que este documento viene de Excel, porque ese documento Sorbet yo lo preparé de Excel, o simplemente lo descargué de Excel. Entonces, el tema es ese, ustedes tienen que verificar si se carga o no bien, correctamente con punto y coma, y si no habría que cambiarlo a coma y punto, en vez de punto y coma. ¿Ok? Entonces, hagamos el control enter en cualquier lado de mis datos, y en principio yo puedo hacer un head de mis datos, ¿no? Head significa que voy a ver las 6 primeras columnas, por eso. Mis datos. ¿Ok? Cuando hago esto, este es deben obtener esto, y ustedes me dicen si efectivamente ya obtienen estas 6 primeras líneas, incluyendo las variables y 6 líneas hacia abajo, y me dicen si obtuvieron esa imagen que está ahí. Bien, estupendo. Ok, buenísimo. Entonces ya sabemos cómo cargar un documento. El comando para usar se llama read CSV. Hay que aclararle el header, la separación y los decimales. Eso es habitualmente, digamos, muy recomendable para que lo haga. Entonces, básicamente, aquí yo puse otro comando que es 100. En realidad, en vez de 6 líneas, yo puedo tomar hasta 100. Fíjense que ahora, en vez de yo aclarándole, si no le aclaro nada a head me va a devolver 6 líneas, pero ahora yo le pedí que me diera simplemente 100. ¿Ok?
Cuando yo quiero saber, básicamente, si yo quiero saber cuántas filas, es decir, cuántas observaciones, importante la terminología. A partir de ahora, cada vez que yo hablo de una fila, voy a hablar de una observación. Mientras que arriba le voy a hablar de variables. Entonces, observaciones hacia abajo, variables en verticales. O sea, en la línea moviéndose por columna están las variables y moviéndose por fila están las observaciones. Es decir, ¿a qué le llamo una observación? En particular acá a toda una fila. Por ejemplo, la fila número 1 corresponde a female de altura 68, de peso 158, es que se escribe con la mano derecha, hace ejercicio físico algunas veces y fuma nunca. Esas son las variables, son variables básicamente de juego, digamos, son como para entender los comandos que vamos a ocupar ahora. Entonces, repito, para ponernos de acuerdo, cada vez que hablo de una observación es una fila y cada vez que hablo de una variable es la línea vertical. O sea, en este caso la variable sex está hacia abajo, básicamente está compuesta, es esta línea, esta columna. La altura, el peso, si eres mano derecha, si hace ejercicio y si fuma, esas son las variables. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuántas filas tengo, dos formas fáciles de hacerlo. La primera es que si yo me fijo aquí al lado tengo 237 filas, quiere decir que tengo 237 observaciones. Pero puedo preguntarle directamente a R, hay veces que yo necesito tener ese número en el código, y le digo enroute, que significa el número de filas. Entonces, haciendo esto, ustedes ven que me devuelve 237. Enroute es para determinar número de filas. ¿Ok? Bien, entonces, ese es el número de filas. Ahora, yo puedo ordenar, esto no es necesario, eso solamente para echar una mirada, puedo ordenar mis datos SMOC por niveles, es decir, ordenar que me aparezca cuando yo los pido, que me aparezca como never, ocasionalmente, regular y heavy. Eso realmente está de más, no es necesario. Eso es para que cuando yo haga ahora el comando que viene, que se llama unique, me diga cuántos niveles tiene la variable SMOC ordenados, digamos. Entonces, cuando hago esto, me dice que los niveles de la variable SMOC son never, regular, ocasional, heavy y NA. NA significa que en esa variable hay NA, es decir, que no tienen ningún valor en particular o el valor está perdido. Entonces, lo que yo le pedí cuando me ordenó que me ordene es básicamente que me vaya ordenando en el mismo orden que yo le pedí. Entonces, never, regular, ocasional, heavy. Básicamente yo no voy a ocupar mucho ordenar, a menos que sea absolutamente necesario. No afecta el documento, simplemente es para que me lo muestre ordenadamente de acuerdo a mi gusto. Entonces, eso no es algo que es de mucho interés. Ahora, lo que sí es de mucho interés es el comando unique. Es decir, hay 237 observaciones que pueden tener niveles de never, ocasional, regular o heavy. Esos son para el caso de SMOC. Y cuando yo le pido unique, es que me diga cuáles son los valores únicos que existen. En particular, los valores únicos para SMOC son los que están ahí. Entonces, básicamente, si se fijan ustedes, hay un NA, es decir, algo que yo no quisiera que esté ahí, porque algo que realmente no sé lo que significa. No me está indicando cuántos neveres hay, cuánto regular hay, cuánto ocasional hay en particular, sino me dicen cuánto, sino que me pone el orden. Si en particular yo quiero saber cuántos hay de cada uno, voy a pararme aquí, voy a abrir un espacio con Enter. Yo puedo hacer una tabla. Dame una tabla, ¿ok? Y le voy a pedir que dentro de tabla tome mis datos, signo de peso, le voy a colocar SMOC, ¿ok? Y cuando llamo al comando tabla me dice que tengo 189 never, ocasionales son 19, regulares son 17 y heavy son 11, ¿ok? Entonces me dice, básicamente me dice eso, ¿no? Entonces tabla es muy interesante para indicarme cuántos hay de cada uno, unique para indicarme los niveles que existen, es decir, las variables distintas que hay dentro de, o sea, las observaciones distintas que hay dentro de mi variable. ¿Sí? ¿Alguna duda? Chicos, ustedes pueden preguntar, yo me largo a hablar, y si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿Okay? Entonces, tabla sirve entonces para determinar de cada uno en general. Observen que la tabla no incluyó los NA, o sea, cuenta todo aquello que no sea NA. Entonces yo tendría que escribirle algo así como esto, which, dígame más o menos, which is NA. Es decir, is
.na. Entonces, ese es el comando de cuál es NA, which is NA. Dentro de mis datos, símbolo de peso smog. Es decir, dentro de la columna smog. Recuerden que el signo de peso lo que hace es separar una columna en particular, que en este caso es smog. Entonces, dentro de smog, ¿cuántos NA hay? Y me dice que hay 70 NA dentro de... disculpe, me equivoqué. Which is NA, lo que me dice es que en el número 70, en la observación número 70, solo hay un solo NA y está en la fila número 70. Es decir, which lo que me va a indicar no es el número de veces que haya NA, sino simplemente en qué fila o en qué observación hay NA. Entonces, lo que me está indicando es que en la fila número 70, es decir, en la observación 70, hay un NA. No que hay 70 veces NA, sino que hay, o 70 NA, sino que simplemente hay un solo NA que está en la fila número 70. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, hay varios comandos que hay que incluir. Unique, tabla, el head, el enroll, hasta ahora, que son comandos muy útiles para trabajar. ¿Ok? Bien, Profe, vamos a... ¿esta es otra base, no la que estábamos usando en la clase pasada? No, en la clase pasada no estábamos usando esta. En la clase pasada estábamos usando una cosa que se llama Banks o algo parecido. ¿Y esta la subió para descargarla? Sí, al principio de la clase habíamos dicho que ustedes la pueden descargar y que es la misma de la clase pasada, que se llama Survey. La pueden descargar directamente en Canvas. ¿Okay? Le indico nuevamente, aquí está survey.csv y es el que hay que descargar para trabajar. ¿Okay? Entonces, ese es importante. Ya yo imaginaba ya que ya estaba balado ya dando otras cosas y no había descargado la base. Yo imagino que sí, digamos. ¿Okay? Profe, ¿Sí? ¿me explica nuevo el which is NA, el 70? ¿Es la fila 70? En la fila 70, claro. Sí. En esa fila hay puro NA. Hay un solo NA que está en la fila número 70, que después vamos a ver qué vamos a hacer con él. Básicamente vamos a ir por orden y el which lo que me dice es dónde está aquello que yo le estoy poniendo dentro de which. Y básicamente lo que está dentro es isNA, es decir, lo que le estoy pidiendo, ¿cuál es NA? O dígame dónde están los NA dentro de la columna misDato.smog. Entonces el which es importante, es una variable lógica que me va a indicar si lo que está dentro se cumple, dónde se cumple lo que está dentro. Es decir, dónde lo que está dentro es true, es verdadero, digamos, ¿no? Entonces me está indicando que el NA es dentro del misdatos.smog. O sea, observen solo un detalle. Imagínense que voy a sacar lo que está dentro únicamente. Which is NA. ¿Ok? Eso solamente saqué lo de adentro. No le puse el which, solamente hice NA. Entonces cuando llamo, ustedes vean que tengo, me está comprobando dónde hay NA. Entonces, donde quiera que no hay NA, me dice falso, 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 hasta que llegó, si ustedes se fijan, a la línea 70. Se cuenta a partir de aquí, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. La línea 70, true. ¿Ok? Entonces, isNA es como un comando lógico que me está indicando, me dice true cuando lo que está dentro se cumple. Entonces, básicamente, me dice quién es NA. Me dice, bueno, en la punto número 70, en la fila número 70, se cumple que, que esto es NA. ¿Y qué es lo que dice which? Que en la fila 70 me cuenta cuántos true hay. Entonces, ¿cuántos true hay? Solo hay uno. ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente son dos comandos pegados, es decir, which y el isNA son dos comandos que usé para poder identificar dónde está el NA en este caso. Ok, sigamos adelante, ¿no? ¿Sí? Pregunta. No, es que por ejemplo, como hay solo una fila, Sí. mi pregunta es como para hacer la limpieza, en teoría habría que como borrar toda la fila o solo ese dato de smoke. No, esa es una buena pregunta. Todavía no me he metido a limpiar, pero me adelanto. Sí, no puedes borrar una sola observación, o sea, me refiero a un solo valor. Un solo dato. Tendrías que borrar toda la fila completa porque no puedes trabajar ahí. Entonces, en principio el criterio es muy simple, lo vamos a ver después. Si yo tengo un solo valor de NA, yo lo elimino. Es decir, no tengo... Es decir, no solo si tengo uno, sino veo cuántos datos tengo. Tengo 237. En principio, si elimino una observación, voy a tener 236.
Eso en principio, desde el punto de vista estadístico, no me afecta la data de alguna manera. Pero imagínense que tuviese 237 observaciones y de las cuales tengo 180 NA. No puedo llegar a eliminar toda la data porque básicamente no lo puedo hacer. Entonces, básicamente puedo seguir trabajando con las otras variables, pero la data como que es inservible respecto a si fuma o no fuma. No sé si me hago entender. Tendría que fijarme en las otras variables, pero no me fijo en smog. O sea, digo simplemente que mi data no sirve para identificar si personas fuman o no fuman. Entonces, en este caso, repito, cuando es un solo NA, lo que vamos a ver después es que lo puedo eliminar y no va a pasar nada. Voy a seguir trabajando estadísticamente de una manera muy correcta, sin ningún problema. ¿Ok? Bien, vemos que los datos no están limpios, pero para darse cuenta esto, lo mejor es hacer una gráfica. Entonces, al principio yo quise hacer una gráfica acá y van a tener ustedes, primero, antes que nada, discúlpeme, para que funcione todo adecuadamente, si no lo tienen, ggplot necesita tener la librería cargada de ggplot, ¿no? Entonces tendría que escribir library para que funcione, ggplot, ¿no? ggplot2, que ustedes la tienen, pero solamente hay que llamarla, para que funcione el comando ggplot que vamos a hacer una gráfica. Adicionalmente tiene que llamar a esta librería, library, que se llama dplyr, que ustedes también deben de haberla descargado, que este es el que me permite usar algunos comandos de limpieza, dplyr. Entonces, por favor, llamen a ggplot2 y librería dplyr para que funcione. Dentro de dplyr hay unos comandos, por ejemplo, que voy a ocupar ahora, que se llama select, seleccionar, y filtrar. Eso es 2 comandos seguidos que voy a trabajar, ¿no? Entonces, acá está todo pegado, un poco enredado, pero déjenme separar por, digamos, de alguna forma voy a separar este comando que está acá. Voy a copiarlo completo, ¿okay? Y lo voy a escribir afuera. ¿Ok? Select. Bien. Lo que pasa es que, repito, en R yo puedo ir acumulando comandos de una sola vez para que vayan ejecutándose todos simultáneamente, pero en este momento, como estamos explicando, lo separé, solamente para explicar cómo funciona lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí hay otros comandos nuevamente que están pegados, ¿no? ¿Ok? Básicamente. Entonces, observen, el primer comando va desde adentro hacia afuera. El primer comando se llama filter. Filtra. ¿Qué es lo que hace el comando filtrar? Filtra mis datos en aquellos lugares donde el smog sea never, es decir, solamente va a considerar los datos donde de las personas que no fuman nunca. Entonces, este primer pedazo es como un subconjunto de la data. De hecho, lo puedo copiar afuera y tendría un subconjunto de la data. Es decir, podría poner incluso el nombre, llamémosle D1 a esta data, D1, ¿sí? ¿Qué es lo que es esa data D1? Es filtra mis datos, pero aquellos que no fuman nunca. Y observen, le llamo la atención sobre las 2 signos iguales. Esos 2 signos iguales indican operación lógica. No es que sea un signo igual, es un signo de asignación de una variable, pero 2 signos iguales es una operación lógica. Entonces lo que estoy indicando aquí es una condición. Quiero que las personas que no fumen, o considerar solamente las personas que no fuman. Smoke, never. Y el filtro, justamente lo que hace filtro. Filtro trabaja sobre las filas, sobre aquellas observaciones, nada más. Eso es lo que hace filtro. Por ejemplo, si yo llamo a esto y lo guardo en D1, se va a guardar una data que tiene 189. Evidentemente había 189 personas que no fuman. Y si yo hago, por ejemplo, head de D1, tengo una nueva data que se llama D1. Y si ustedes se fijan en la variable smoke, solo tengo never, 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 never. ¿Por qué? Porque ya yo filtré. Me quedó la data únicamente filtrada por los que nunca fuman. ¿Bien? ¿Se va entendiendo eso? Entonces, nuevamente, el comando importante, para que funcione filter, tienes que usar dplyr. Entonces, primero tienen que llamar a la librería dplyr y después usar filtre. Entonces, ¿cómo se ocupa filtro? Entonces, filtro mis datos y aquí coloco la condición por la cual yo quiero filtrar. Voy a decir, por smoke never. ¿Ok? Profe, ¿sí? es que yo no caché algo, porque ya, al principio salía que de uno tenía 189 observaciones, pero después muestra solo 6. Y las otras que no entendí no, eso. pero el 6 que yo muestro es porque siempre estoy ocupando head. Ya. Es decir, si hubiese colocado D1, me da las 189, pero no me las muestra todas en pantalla. Fíjese que me le falta 23 filas por mostrar, ¿no? Ya.
Entonces, Ujú. básicamente, yo siempre voy a ocupar head, porque head me da las 6 primeras para darme cuenta, ¿no? O sea, nada más de, a ver, ¿por qué no ocupo el comando completo de 1, la data entera? Porque la data es muy grande, o sea, puede ser data de millones de filas. Entonces, hay una limitante también, además me llena la consola al tiro. Fíjense que me llena la consola y de hecho la consola alcanzó el máximo posible, ¿no? Y omitió 23 filas más que no me la pudo mostrar. Entonces, siempre estoy ocupando head todo el tiempo para ver solamente las 6 primeras. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, Ya, observen gracias. que acá siempre va a ser never. Fíjense que siempre va a ser never porque ya está filtrado por el smoke never, ¿no? Bien, es como el Excel, el mismo filtro que usa uno el Excel también para hacerlo acá, ¿no? Bien, acá uno lo hace con código y esa es la gracia que tiene. Por el momento le va a resultar como medio pesado, como, wow, que es el código para todas las cosas y Excel resulta ser como más sencillo, pero la gracia que tiene esto es que el código es mucho más potente en haciendo cosas porque tú manipulas el código a tu gusto y dos, porque la data de hecho Excel no maneja más de 1 millón de filas, ya Excel no se puede. Profe, Sí, no tiene una limitante. Sí, cuéntame. ¿hace diferencia cuando yo escribo, por ejemplo, el never con una N minúscula al principio? Tengo que escribirlo tal y como está en Sí, el Excel, sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Ya, perfecto. Sí, es sensitivo a las mayúsculas. Tiene que estar escrito idénticamente. De hecho, eso vamos a hacer porque la data está mal escrita. En algunos casos escriben los nombres con minúscula, mayúscula, y eso significa que se toma como distinto. Ya, ok. Seguimos adelante. Entonces, el comando se entendió filter. Profe, perdón, antes que no sé que me tiró error, dice que yo puse T1, no está definido, no sé por qué. Disculpe, T1, ¿qué significa T1? Su D1. D1. Ya, pero tiene que llamarlo así, filter mis datos, smoke never, ¿no? ¿Así lo Sí, llamaste? sí, lo llamé así. Solo cambié la variable. ¿Qué variable cambiaste? Su D1 para mí una T. Acá hiciste solamente T, ¿no? Sí, ¿Eso? T1. ¿Así escribiste? sí. Puede ser porque no le dio enter al T1, a esa fila. Le tiene que dar enter a esa y después a la siguiente. Tienes que pararte acá primero y hacer llamarlo, digamos, T1. A mí me apareció ahora nuevamente T1. Tiene que aparecerte acá. Qué raro, me sale error. ¿Pero en qué parte sale error? ¿Qué es lo que- Abajo en la ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que dice el error? objeto T1 no encontrado. Pero a ver, nuevamente, está escrito así, como tal y cual está ahí. Sí, profe. Ya, ok. Párate en cualquier lado de esta cosa, en cualquier lado. Ya. Ya. Ya, fíjate en principio que si el signo está igual, el signo igual está bien escrito, porque uno puede parecer que está Yo bien. puse la flechita, ¿no sirve? La flechita también sirve, pero tienes que escribir la flechita en el sentido correcto, ¿no? O sea, Sí, palito y signo mayor. sí. Entonces, ahí dice error filter no sé qué, porque en realidad lo que estaba pidiendo es que tiene que escribir la flechita para el otro lado, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien? ¿Eso? A ver, déjeme ver el zoom que estoy cambiando pantalla constantemente. Por el momento Ya coloca lo tenía al igual. revés, tiene razón. Entonces, coloca el signo igual que tiene el mismo efecto de la flechita. Es exactamente el mismo efecto, pero la flechita tiene hay dos tipos de flechita y eso lo voy a jugar con ella después un rato más. A ver, Entonces, funcionó, profe. sí, entonces yo voy a seguir con mi D1, acá mi D1, y yo le aconsejo que tomen el signo igual o se fijen bien en la flecha de asignación que es al revés, es decir, todo lo que está ahí va a ir a parar a D1, ¿no? Entonces es al revés la flecha de asignación. Yo repito, hasta el momento yo solo estoy ocupando el signo igual. Ok, bien. Entonces, comando filter está correcto. Ahora, observen que todo eso que está acá adentro, en realidad, yo podría llamarlo D1. ¿Por qué? Porque ya lo llené allá arriba. Todo lo que está acá se almacenó en D1. Y ahora voy a usar el comando select, pero aplicado a lo que ya yo filtré anteriormente. Select es un comando que yo tengo que enumerar las variables que yo quiero elegir. Entonces, repito, filter filtra las filas. Select elige las columnas, es decir, qué variable yo quiero ocupar. En particular, yo quiero que de todas las variables, nuevamente voy a escribir acá un head de D1, y aquí ustedes ven que están todas estas variables aquí arriba, ¿no? Estas son mis variables. Pero de estas variables yo quiero elegir solamente el peso, el weight, aquí está el peso, y el sexo. Es solamente un gusto, nada más. Quiero en este momento ilustrar que yo quiero elegir 2 variables nada más y las puedo guardar en otro documento. Lo voy a guardar en el documento T2.
¿Ok? Repito, D2. En D2 voy a guardar los documentos. Entonces hice esto. Cuando yo le hago un head a D2, ¿ya? En particular lo que tengo solamente son dos variables, el peso y el sexo. Solamente separé dos variables que son las que me interesaban. Ese comando select es importante porque imagínense que yo tuviese, no sé, 400, 500 variables, de las cuales a mí me interesa trabajar con dos nomás. Entonces utilizo select para trabajar. Entonces el esquema de trabajar select es, escribo el nombre de la base de datos y al lado escribo las variables que yo quiero extraerle. Y después se la asocio a otro documento que le llamo D2 en particular, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, todo eso que está ahí, en principio, está hecho de una sola vez acá. Y yo en principio puedo borrar esto y dejarlo como D2, porque ya justamente lo hice por separado. Escribí D1 y escribí D2. Aquí hay un problema disculpen, un signo de que está de más, perdón, D2. A ver, D2, si escribo D2, ¿qué pasa? Me protesta porque creo que hay un paréntesis de más. Y eso está en... No, profe, el weight y el sex hay que sacarlo. Totalmente toda la razón, borré todo lo que no debía. Entonces, gracias. Bien, efectivamente, todo esto lo separé como en dos pedazos, ¿no? Pero, repito, si uno está apurado y ya adquirió cierta maestría escribiendo el código, no necesito ir separando por cada uno los comandos por separado y viendo qué pasa, sino que lo puedo colocar rápidamente en lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, ggplot, como les vimos en la clase pasada, o con lo que alcanzamos a hacer en la clase pasada, me permite hacer diagrama, básicamente. Entonces, en la primera parte le digo a ggplot que la data que voy a ocupar es la data D2, la data filtrada y con las variables seleccionadas. Le agrego un signo más porque lo que voy a agregarle es un diagrama de cajas, que siempre hay que escribirlo con geométrica boxplot o boxplot. O sea, y le voy a decir que en el eje X voy a separarlo por sexo y el eje Y va a medir el peso. Y voy a colorear por sexo. Básicamente las cajas que van a aparecer por el sexo, por la variable sexo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, quiero hacer esta gráfica, repito, ggplot, la primera parte le tengo que indicar qué data, dónde buscar la data, y el signo más para agregarle lo que quiero graficar con esa data, que en particular es una caja. Dentro de esa caja, yo quiero que en el eje X aparezca, en el eje horizontal, sea la variable sexo, que las cajas vayan separadas por sexo, y el eje Y, la distribución de valores de la caja, corresponda a los pesos de las personas. Aquí son personas en general. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eso, aquí está la gráfica. Y deben estar viendo esta gráfica que está ahí. ¿Se ve o no la gráfica? Por ejemplo, si hago un zoom, ¿se ve la gráfica ahora o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, observen que la gráfica primero es horrorosa en varios sentidos. Y por eso que cuando uno intenta hacer un gráfico, el gráfico es como bastante chismoso de lo sucia que está la data. Porque lo primero que vemos es que si abajo es sexo, ¿por qué tengo tantas variables? Debería haber solamente dos, female y male, ¿no? Hombres y mujeres. Y sin embargo hay una F minúscula, o sea, está escrito female con minúscula, y hay incluso NA también, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Se ve que hay las cajas no están bien. Yo quisiera dos cajas nomás, una hombres y mujeres y las distribuciones de peso en particular. Otra de las cosas que vemos es que hay una variable aquí arriba que es un outliers, es una variable atípica, pero una variable atípica bastante compleja. ¿En qué sentido? Que es poco creíble que una persona pese cerca de 1000 kilos, cerca de 1 tonelada, ¿no? Esa es una variable que definitivamente puede ser, no digo que no, que haya una persona que pese 900 kilos, pero además es una variable que si fuese cierta tampoco me aportaría desde el punto de vista estadístico. Es un outlier demasiado grande como para que yo pueda tener un valor, no sé, es un caso que me gustaría estudiar aparte, si es que existe, ¿entienden, no? Entonces, es un tema. Algo que puedo arreglar es que los colores en particular, las cajas no se llenan, sino que solamente se dibujó el borde de la caja, y eso se debe a que yo puedo, en vez de usar color acá, puedo usar aquí fill, mejor. Llenar, ¿ok? Entonces puedo llenar y las cajas se llenan, y después voy a tratar de arreglar esto porque ahora las cajas se llenaron, ¿no? Con distintos colores de acuerdo a las variables que tiene sexo. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que yo tengo que arreglar la variable sexo porque hay muchas opciones que no deben estar ahí.
Voy a colocar todas las variables en 2 valores nada más. Female con mayúscula, y male con mayúscula. O male con mayúscula. Y el resto lo voy a usar, lo voy a arreglar para que quepan en esas dos niveles únicamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y una de las cosas iniciales, que ya vi en la gráfica, pero si yo aplico unique me dice que tengo todas estas opciones. Unique, repito, me dice cuántos valores distintos o niveles distintos de la variable tengo en mis observaciones. En este caso, mi columna, mi variable. Sex, que se llama. Entonces, lo que quiero es eliminar, bueno, eliminar los F, eliminar los M, eliminar todo, no eliminarlo, sino cambiarlo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, voy a ocupar un comando que me dice en qué lugar mis datos sex son idénticamente igual a F. Cuando hago esto, me dice que en la fila 210, en la 211 y la 212 tengo una F. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? Y ahora viene un comando lógico que es, me gustaría que lo aprendieran, porque esto es una de las grandes potencias que tiene R. Hay distintas formas de hacer esto que estoy haciendo ahora. Yo me voy a fijar en una por el momento, pero a medida que vayamos avanzando con la práctica en las clases, le voy a mostrar que existen otras variantes también de hacer lo mismo que estamos haciendo ahora también. Pero por el momento, manejar los índices lógicos son muy importantes. Observen la forma que está escrito. ¿Okay? Dentro de mis datos sex, ¿sí? Dentro de mi columna, mis datos sex, busca, entre corchetes escribí, aquellos que sean iguales a F y reemplázalo por female mayúscula. ¿Se entiende la línea 41 lo que escribí? Acá mi línea 41, ustedes deben tener otra línea. ¿Se entiende lo que significa? En el fondo está renombrando lo que se llaman F. Exactamente, estoy renombrando lo que se llaman F, es decir, dentro de mi columna sex, busca todos aquellos que sean iguales a F, por eso coloqué 2 signos iguales acá, porque es un índice lógico, y reemplázalo por female. ¿Ok? Con hago esto, sí, te escucho. Es que podría haber, por ejemplo, como juntado esa fila y la de abajo. ¿Hay alguna manera de como decirle Sí. que todos los que son F, Sí, sí? Ah, ya. sí, por supuesto. Puedo usar distintos índices lógicos. Por ejemplo, aquí adentro puedo hacer lo siguiente. Puedo agregarle un O. ¿Ok? O, el O se escribe, no sé chicos, si en Mac se escribe Option 1. Esa rayita. Y en Windows debe aparecer, en el teclado debe aparecer una rayita vertical, así, ¿no? ¿Ok? Entonces puedo escribir... En Windows arriba del tab. Arriba del tab, ok, gracias. Entonces en Mac uno puede escribir option esto, y fíjense que yo puedo hacer lo siguiente, puedo juntar mis dos variables que dice lo siguiente, o se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple el resto de lo que viene después, digamos, ¿no? También, ¿no? También puedo escribirlo es decir, lo que dice, puedo juntar esta opción, la junté todas en una misma expresión, digamos, ¿sí? ¿Se entendió, no? Entonces, adentro yo puedo juntar, por cierto, si yo quiero hacer un I, en I básicamente es este, en I se utiliza, este es el I lógico, ¿no? El I lógico, ¿no? En particular, lo que estoy aquí es usando un O lógico, es decir, o es F o es female, reemplázalo, donde quiera que veas una F y donde quiera que veas un female con minúscula, reemplázalo por female con mayúscula. Entonces, haciendo esto, resumo en un solo comando, resumo los dos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo era eso en Mac, profe? Perdón. En Mac es option, que está al lado de command, 1. Opción 1. ¿Por qué no es I? Porque en ningún caso no te va a dar que se cumpla, que en una misma observación se cumplen las dos cosas simultáneamente, que tenga una F y que tenga un female. Entonces básicamente está buscando, cuando el I es mucho más restrictivo, que se tenga que cumplir las dos condiciones simultáneamente. El O se cumple un F o se cumple o sea, se cumple la F mayúscula o F minúscula. Por si pones un I, no va a hacer nada porque no va a encontrar ningún caso donde sex sea F y al mismo tiempo sea female. No sé, simultáneo. ¿Se entendió? No sé, por eso no usé el I lógico, sino el O lógico. ¿Ok? Entonces, por eso, cuidado con los índices lógicos, que uno puede escribir una frase gigantesca de lógica para que trabaje directamente sobre la data. Y es muy interesante y eso hay que manejarlo muy bien.
En particular, el filtro también permite usar índices lógicos muy grandes, porque puedo filtrar por muchas cosas, filtrar por año, quiero que me dé tal año nada más, que me dé tal cosa, que sea mayor que cierto valor numérico, esas cosas las vamos a hacer ahora, ¿no? O sea, el índice lógico es algo muy poderoso. Oye, fíjense entonces, la línea 44 estaría de más, porque yo acabo de juntar las dos operaciones, así que lo que voy a hacer es colocarle aquí un comentario, porque justamente en la línea de arriba ya lo hice, ¿no? Solamente para ir viendo cómo va funcionando nuestro trabajo, lo voy a hacer un unique, y fíjense que ahora tengo solamente female, ¿no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? Como que ahora las opciones F mayúscula y las opciones female desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya hice la reparación. Voy a hacer la misma reparación ahora para mail. Donde quiera que vea una M y donde quiera que vea mail, lo voy a reemplazar por mail con mayúscula. Eso lo puedo hacer, en principio, este wish es solamente de chismoso, que me diga dónde está la M, ¿no? Entonces me dice que hay dos lugares nada más, 213 y 214. Esto está de más, solamente, repito, es como para identificar sin ver la data. Repito, estos índices son re buenos cuando tengo mucha data y no lo puedo ver en una tabla. En una tabla voy viendo uno por uno dónde aparece el valor, pero el which es muy importante porque me dice dónde está lo que yo quiero ver, sin necesidad de estar yendo, de gastar mis ojos buscando paso por paso. Ok, acá nuevamente ustedes pueden hacer, les insto a que junten estas dos opciones en una única. Por favor, estas dos las junten en una única. Yo lo voy a seguir tal cual, porque yo puedo hacerlo por parso, ¿no? Hago mis datos, hago esto, y ustedes lo pueden hacer juntar justamente usando el signo O, ¿no? En general. Entonces vuelvo nuevamente a Unique, después de haber hecho esto, y me doy cuenta de que ahora tengo female, tengo male y tengo NA. Es decir, ya resolví todos los problemas que tenían que ver con los nombres cambiados. Puede ser que cuando alguien tecleó con minúscula, con mayúscula, a veces puse una M, etcétera, etcétera. Y lo que hice fue arreglar ese pequeño error. Sigo teniendo un problema porque tengo NA, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que voy a pedirle es, ¿dónde hay un NA? Y me dice que en la línea 137 hay un NA. Nuevamente, aquí tengo un inconveniente. Tengo que decidir, bueno, básicamente tengo 137, es decir, una sola fila con un NA. Entonces, en principio lo puedo eliminar. ¿Ok? No lo voy a eliminar todavía, lo voy a eliminar en un ratito más para seguir trabajando y seguir haciendo una especie de limpieza en general, ¿no? Pero vean la posibilidad de que efectivamente, como tengo una sola observación, lo puedo eliminar. ¿Me van siguiendo, no? ¿Está todo ok, no? Profe, ¿Sí? ¿puedes subir un poquito? Sí, profe, todo bien. Muy bien. ¿Dónde Por qué parte? favor. ¿Más? Sí, hay en female, que me quede ahí. ¿Acá? Ah, ya. Repito, yo lo que hice fue acá juntar los dos estos. Ustedes pueden hacer lo mismo acá con estas dos. O sea, pueden colocar un signo O, acá una simbología de O acá, y mezclarla con esta otra. Y si tienen más observaciones, o sea, más restricciones, también pueden hacerlo. Entonces lo que hacen es justamente lo junté en dos. De hecho, después les voy a mostrar cómo puedo hacer grandes cambios con otra técnica, digamos. Estas son técnicas como básicas de R. ¿En qué sentido básico? En que R lo tiene incorporado sin llamar a ningún paquete en particular. Pero hay paquetes como el de Plit, que acabamos que tienen unas herramientas muy sofisticadas, muy buenas para limpiar, y vamos a ir ocupando alguna de ellas. Ya nosotros hemos ocupado dos comandos de Plit, que son select y filter. Y esos son comandos importantísimos. Después vamos a ocupar muchos más ahora. De hecho, en esta clase voy a ocupar varios. Ok, listo. Entonces, mis datos están limpios hasta NA. Tiene un solo NA, 137, lo puedo eliminar. Ok, lo voy a eliminar en un ratito más. Solo en un ratito más. Ok, pero déjeme seguir adelante con esto. Ahora, una cosa importante que yo quiero... ¿Sí? ¿Te escucho? Es que lo que pasa es que corro el código y no me renombra el female. ¿Cuál no me recuerdo? ¿Este de acá? ¿Este? Sí. ¿Y qué es lo que dice particularmente? No entendí. ¿Te escribiste tal cual está ahí? No. Sí, así tal cual, pero no se me comprime como... ¿Qué significa no se me comprime? A ver, dame más datos ahí un poquito a ver, para entender.
O sea, me sale, al final me sale levels, me sale F, female en minúscula, female en mayúscula y los male. ¿En dónde? ¿Dónde te sale eso? Al final, como que al final no se me renombraron. Cuando como llamas que unique, cuando llamas quedaron unique, igual. cuando llamas ¿Sí? esto unique y te hace, ok. A ver, nuevamente, verifica muy bien que esté todo bien escrito tal cual está ahí, porque puede haber unos errores con el signo este, probablemente. La separación, todo tiene que ser más o menos similar. Y pararte en cualquier lado y volver a hacer control enter, ¿sí? Una de ellas. Control enter no basta con escribirlo, tienes que cargarlo. O sea, cuando tú lo escribes, te paras en cualquier lado, control enter, y después llama a unique nuevamente y me dice si pasó o no pasó algo. No. Repito, nuevamente, mis datos, ¿sí? Ya, un ratito más, rapidito, sí, a ver si no lo dejamos, te dedico unos minutos al final de la clase como para me comparta la pantalla, ¿sí? Y lo puedo ver, pero sería bueno ir haciéndolo ya, digamos. Yo tengo Sí, el mismo problema. ¿Tienes el mismo problema? Ok. Sí. Me aparecen los 2 female y un male. ¿Y aparecen los dos que dos? ¿El female con F o con mayúscula? ¿Cómo? El con mayúscula y minúscula, Sí. y el male el con mayúscula, ¿no? Ok, chicos. Eso es lo que me mandaron ustedes, Mis datos. Y eso que me mandaron en el chat es lo que escribieron ustedes, ¿no? ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Alguien más tiene el problema? No, profe, eso es lo que escribí yo y a mí me corre todo bien, perfecto. Ya. Sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir adelante. Si vuelve a salir algo, espero que no, espero que haya un problemita básicamente de que aparentemente está bien escrito, pero hay un error de escritura. Y a lo mejor mis datos no están bien definidos, un pequeño detalle, y me comparte la pantalla en un ratito más. Ahora lo que quisiera es avanzar, porque como estamos un poquito atrasados, me gustaría avanzar un poquito más. No les va a afectar mucho lo que viene, y verán si efectivamente lo que viene, si se le ejecuta o no, y al final lo resolvemos todo y le doy respuesta al problema que tiene. Ok, vamos a seguir un poquito avanzando para poder llegar a algo más razonable, ¿no? Ok, sigamos un poquito. Bien, básicamente el tema es lo siguiente. Hay alguien que en el chat efectivamente es una buena cosa que puede decir que tú lo escribas, pero no basta con escribirlo. Hay que pararse en cualquier lado y ejecutarlo. Si no lo ejecuta con un control enter, no se va a hacer, aunque lo escriba. Entonces ese es un tema importante. No sé, verifíquelo si ese es el tema. Si no es ese, lo revisamos al final de la clase. Ok, entonces una de las cosas que yo quería comprobar era en qué lugar los datos van a ser M. O sea, para no tener para fijarme si efectivamente lo hice o corrí el comando. Entonces digo, dígame en qué lugar es igual a M y me da como resultado integer 0. Integer 0 significa que no encontró ninguno, 0. No encontró ningún caso con M, ¿ok? En particular. Entonces, nuevamente, cuando set unique, me da evidentemente los datos que estaba viendo, que era NA, es que sobra. Y cuando le pedí which is NA, me dice que en 137, en la fila 137, tengo un NA. ¿Ok? Ok, listo. Voy a dejar eso en stand-by. Voy a saber que en la fila 137 tengo un NA, únicamente. Otra cosa que yo puedo escribir es saber la longitud de la fila, una fila en particular. Bueno, la fila en particular tiene que medir 237 porque mide completamente la fila. Entonces utilizo el comando length, que me mide el tamaño de la fila, que en este caso debe coincidir con nrow. Nrow, que es el número de filas de toda la data. ¿Por qué? Porque todas las filas tienen el mismo número. Entonces, length es otra variable, es otro comando que me permite determinar las longitudes de una secuencia en particular, de esta secuencia que es la variable de sexo. Entonces tengo 237 en general. ¿Ok? Bien, ahora voy a saltarme estos dos y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular dónde hay NA en los datos height, en los datos de altura. Entonces le pido que me digan which is NA en los datos de altura.
Voy a entrar acá en mi línea 59 y me dice que ahora tengo todos estos datos con NA. Eso es un problema porque ahora sí hay suficientemente un número grande de datos con NA en altura y por lo tanto no se me ocurriría borrarlos todos y tengo que buscar alguna nueva opción para trabajar con esto. Entonces la opción que voy a ocupar es que donde quiera que haya un NA, lo voy a reemplazar por el valor medio de la altura. No sé si me hago entender. Es decir, en algunos casos hay NA y en ese lugar, para que no se me altere la estadística, donde falta el dato, lo voy a reemplazar por el valor medio, o sea, el valor promedio de la altura. Pero como los hombres y mujeres tienen valores distintos en los promedios de las alturas, voy a hacer lo siguiente, voy a buscar una condición donde haya un NA y sea hombre, lo reemplazo por el promedio de altura de los hombres. Y lo mismo, donde haya un NA y sea una mujer, lo reemplazo por el promedio de altura de la mujer. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Y eso me permite trabajar con los NA o reemplazar los NA por un valor que no me afecte la estadística, básicamente, que no me cambie las estadísticas de valores promedio, etcétera, en general. Bien, ¿se entiende, no? ¿Lo que quiero hacer? Sí, Okay. profe, perfecto. Sí, profe. Una cosa inicial, ustedes no lo hagan, pero yo voy a borrar fíjese que el comando para hallar valores promedio se llama min. Min hace valores promedio. Entonces voy a hallar los valores promedio de mis datos altura. ¿Ok? De mis datos altura. Por el momento le voy a quitar esta opción que significa NA remove. NA.rm significa NA remove. Lo voy a sacar. ¿Ok? Pero cuando hago esto, el resultado del min me da NA. ¿Y eso por qué? Porque entre los datos tenía NA justamente, y cuando hallo el valor promedio, como que yo no le aclaré a R qué tenga que hacer con esos valores. Si yo tengo un 1 y le sumo un NA, el resultado va a ser NA, básicamente, porque no sé lo que es, digamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, nuevamente, retroceder y dejar NA remove. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Calcula el valor promedio, pero se salta los valores que tenga NA. Y esto es básicamente me permite calcular efectivamente un valor promedio, ahora un valor numérico, en filas que pueden contener NA. Por lo tanto, esta opción es interesante manejarla siempre porque tus datos pueden tener NA y tú no te los puedes sacar de encima porque tienen NA, pero puedo calcular asimismo el valor promedio sin ser alterado, sin que se altere ese valor promedio, sin que me dé NA. Entonces, esta es una opción interesante, NA remove se llama. Dejarlo siempre listo porque mis datos pueden tener NA. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Definir un female height. Le puse ese nombre, que significa que es la altura promedio para el caso de las mujeres. ¿Cómo se calcula esa altura promedio? Observe. Calculo el valor promedio de mis datos altura, pero en aquellos casos donde mis datos sexo sea female. ¿Se entendió o no? Es un poco largo el trabalengua. Repito. Pero, dale. ¿por Pregunta. qué estamos volviendo a poner como que mis datos sex sea igual a female grande? ¿No está como dado por sentado ya que cambiamos los valores? No, porque ahora, recuerden que ahora tengo dos opciones. Se supone que verdad. tengo female y male. Entonces lo que estoy diciendo es, calcula el valor promedio, ¿sí? Pero de las filas, pero no todos los valores. No incluir, como por ejemplo este valor 67.89, incluye el valor medio de todos los individuos, tanto hombre como mujer. Entonces, en este caso lo que quiero es hallar exactamente el valor promedio, pero solo aquellos que corresponden a mujer. Entonces lo que hago es hallar el valor promedio de mis datos altura y dentro coloco un índice lógico que dice en aquellos casos donde los valores de sexo sea female. Entonces eso estoy indicándole que solamente calculo el valor promedio para las mujeres. Y le agrego la opción NA remove igual a true porque simplemente puede haber valores NA en el camino. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Porque básicamente si yo llamo, esto está guardado en female.acá, lo voy a llamar para ver el valor. Ahora observen que en el caso de las mujeres el valor es 65.27, es decir, ese es el valor medio que únicamente a las mujeres. ¿Se entiende? Entonces, con índice, no sé si se entendió el tema, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí o no? Ok. Vamos a hacer lo mismo ahora para exactamente, de hecho lo que hice fue copiar todo esto mismo y reemplacé male en lugar de female, male. Y observen que le puse como un paréntesis aquí al final y al general. Ese paréntesis no influye en nada, solo me permite hacer lo siguiente.
Cuando nosotros llamamos aquí a female, a el de arriba, se guardó directamente el resultado en female height, pero no lo vimos en consola, no apareció en la consola. Si yo le coloco un paréntesis, ocurren las dos cosas. ¿Qué significan las dos cosas? Primero, que se guarda en el valor que yo quiero, en male height, y automáticamente también sale en consola. Entonces ese paréntesis me permite hacer las dos cosas, por eso ahora puedo ver aquí lo que pasa básicamente, ¿no? Puedo ver que se guardó en male height, la altura del hombre, pero además salió en consola. Es decir, si yo coloco dos paréntesis a los largos dentro de la expresión, también lo puedo ver en consola. No solamente se guarda en la variable, sino que lo veo en consola. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, entonces ya tengo dos valores distintos. Tengo el valor promedio de altura para las mujeres y el valor promedio de altura para los hombres. Y ahora voy a sustituir dentro de la variable, segundo, voy a separar un poquito acá para que se vea lo que quiero decir. Un segundo. Opa, no quiere moverse. Ahora sí. Ya, bueno. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Dentro de mis datos altura, busco aquellos donde el valor sea female y donde sea NA, y por eso ocupé I, tiene que cumplirse las dos condiciones, es decir, donde la columna sexo sea mujer y donde el valor de altura sea NA, entonces lo reemplazo por la altura de la mujer. ¿Se entendió este comando? Se ve largo, pero básicamente es como lógico de entender. Entonces, repito, en mi variable height, en aquellos lugares donde sea female y además CNA, reemplázalo por female. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a correr. Tengo que correrlo sí o sí. Me paro acá adentro, no basta con escribirlo, lo tengo acá. Y ahora le pido indicaciones acá para saber si algo hizo which. Entonces, me quedan algunos ahora que deben corresponder a los male, ¿no? A los hombres. Entonces, nuevamente, lo que hice fue copiar el mismo comando y reemplacé male en lugar de donde había female, lo reemplacé por male, y acá en lugar de la altura de la mujer promedio, aquí la altura del hombre promedio. Haciendo esto, y volviendo a hacer el height, ahora me da integer 0. Integer 0 significa que ya no me queda ningún NA. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, de alguna forma ya resolví el problema de los NA que corresponde a los heights, justamente. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí o no? Ya, este comando acá no me interesa en particular, era como ver una observación en particular, cuál es el sexo en la fila 213. Por eso ya no decir, si yo quiero fijarme en un valor en particular, el sexo corresponde a un male, pero eso no tiene no tiene mucho sentido ahora, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, estupendo. Ok, hay una cosa que es importante hacer, a ver si ya yo arreglé varios NA, en particular los NA que corresponden a las alturas, y sustituyéndoles por los valores promedio. Hay un comando muy potente que tiene R, que es el siguiente comando, que lo voy a ocupar por el momento de manera ilustrativa nada más, que se llama NA omit. Si yo estoy convencido de que no tengo muchos NA, que no hay muchos NA en particular, bueno, que básicamente es el caso que tenemos ahora, ya después de haber corregido, igual me estaba quedando algunos NA. Si ustedes se fijan, había un NA en donde, en el sexo había un NA, que era el número 137, y había un NA en el peso, creo que había. Y ya no nos quedaba mucho más en particular. Entonces, cuando corro NA omit, donde quiera que aparece un NA, lo que hace el comando es borra la fila entera. Entonces, es un comando súper poderoso en el sentido de que no tengo que ir a hacerlo paso por paso. Es decir, cuando tengo muy poco NA, comparativamente con por ejemplo, imagínense que tengo 1.000.000 de filas y tengo 20 NA. Entonces, ¿qué hago? Escribo NA omit, me borra esos 20 filas y me sigo quedando cerca del 1.000.000 porque en realidad son muchas filas las que tenía y no se afectó en nada. Entonces, NA omit me permite reescribir mi data eliminando todos los NA de donde quiera que aparezca. Entonces, por ejemplo, voy a guardar en datos observados, es decir, todos aquellos datos que es un nombre que le puse, ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero cuando hago esto, observen que datos observados se queda con 236, ¿no? No sé si veo por ahí, datos observados, 234. Quiere decir que borró 6 filas, no, disculpe, 3 filas borró. Borró 3 filas, donde quiera que encontró un NA, las borró.
¿Se entendió? ¿Ok? Entonces, repito, NA omit no lo aconsejo hacer de una primera, a menos que yo sepa cuántos NA tenga, porque si tengo muchísimos NA, el NA omit va a borrar todo. Es como una máquina, básicamente es una moledora. Lo que hace es rompe todo y me deja todo aquello que está limpio en el sentido de que no tenga ningún NA. Pero si hay un NA que quiero conservar porque alguna fila quiero estudiar, eso no lo hace NA omit, borra simplemente, omite todo. Entonces, eso solo puedo ocupar cuando estoy convencido de que no me va a afectar muchísima la data. Pero, repito, es un comando muy, muy utilizado, porque por lo general voy a trabajar con Big Data y mis NA no son tantos. ¿Profe? Sí. Entonces, cuando son muchos, me conviene ir analizando los datos que tengo. Entonces, si por ejemplo tengo en el sexo tengo NA y quiero analizar el resto, selecciono los datos del resto que quiero analizar, evitando toparme con ese NA. Exacto, exactamente. Exactamente. O sea, a ver, repito, NA omit es demasiado como tosco, en el sentido de que no respeta, va a borrarte la fila entera. Si aparece un NA en sexo y no hay NA en el resto, igual él anuló la fila entera. Entonces, el NA omit es muy, repito, es un comando súper importante cuando trabajas con mucha data, big data, porque no afecta demasiado. ¿Por qué? Porque los NA no son tanto en principio, comparativamente con tu data. Pero si tú tienes poca data y quieres analizar algunas filas, independientemente de que algunas otras columnas tengan NA, entonces lo mejor es ir haciendo como lo hicimos anteriormente, ir reemplazando tus NA o trabajando con algunas columnas por separado en general. Entonces eso lo decide el que va a analizar. ¿Ok? Entonces, algunas cosas que, en mis datos quiero juntar cuántos datos, bueno, en particular no tengo NA ahora porque lo eliminé con el NA omit. Pero en particular, o sea, me salté ahora todo esto, ¿no? Llegué aquí abajo, ¿sí? Y hagamos lo siguiente ahora. Voy arriba, ustedes vayan arriba nuevamente y copien el ggplot que estaba arriba. ¿Dónde estaba el ggplot? En alguna parte me perdí, aquí está, ¿sí? O simplemente, no, copiémoslo. Y vamos a hacer la gráfica a ver si algo se modificó. Lo voy a poner aquí debajo. Perdón, que si no se mareen ahí. Mis datos, aquí. Los voy a poner aquí. No en datos observados, este lo voy a comentar. Es decir, en vez de D2, bueno, ahora sí voy a tener un problema porque D2, ¿qué cosa era D2? No sé si me acuerdo, creo que era, no me acuerdo. Lo voy a copiar con D, perdón, de que como lo separé arriba, ustedes no sé si lo hicieron también conmigo, pero aquí yo tengo que rescatar aquellas cosas que había modificado. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Lo voy a copiar nuevamente, lo voy a poner abajo porque ahora lo limpié. Quiero hacer la gráfica, a ver si la gráfica se modificó. Entonces, repito, aquí voy a escribir D2, ¿quién era? Voy a filtrar nuevamente mis datos por Small Never, hacer todo el cuento. Lo voy a quitar el head porque ya no me interesa. El head, que no quiero verlo. Pero, profe. Sí, te escucho. Que como le puso otro nombre y le puso como datos observados, debería ponerlo desde datos observados, ¿o no? No, sí, pero lo que hice fue, mira, datos observados no lo voy a ocupar. Datos observados, voy a seguir trabajando con mis datos. Esto, repito, lo hice como ilustración de que yo puedo hacer esto de manera violenta y guardar todos mis datos en datos observados. ¿Ok? Entonces, lo que voy a seguir es trabajando con mis datos. O sea, siguiendo con mi limpieza, digamos, más eficiente y no tan brusca. ¿Se entendió? ¿No? Entonces, por eso voy a seguir trabajando con esto. Entonces, aquí nuevamente en D1 voy a filtrar mis datos por Small Never. Voy a seleccionar solamente peso y sexo y voy a hacer la gráfica. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Todo bien, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense que todavía tengo un problema en particular. Tengo dos problemas. Pero mi primer problema es que sigue apareciendo un NA. A pesar de que en principio, no sé si lo eliminé o no, parece que no lo eliminé, ¿no? No lo eliminé. Pero yo sé que está en la fila 137, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la primera cosa que me doy cuenta, que estaba en la fila 137, pero no lo eliminé. Entonces voy a sacar de acá, de mi fila, lo voy a colocar aquí arriba. De hecho, lo voy a pegar acá. Aquí de arriba. Y observen qué es lo que hice acá. Mis datos van a ser ahora mis datos antiguos
pero en la fila 137 le voy a colocar un signo menos delante. Esta escritura es sumamente importante porque ahora yo me estoy refiriendo a la fila 137, coma, y aquí dejé sin escribir nada. Coma, y si no escribo nada significa toma todas las columnas. Es decir, esto para todas las columnas en la fila 137 le escribí un signo menos. Quiere decir, omite la fila 137. Ya yo lo estoy identificando qué fila es la que quiero eliminar, una en particular. Porque como tengo un solo valor NA en sexo que está en 137, elimino esa colocando un signo menos. ¿Se entendió este comando? Colocar menos es importante porque elimina la fila. Cada vez que coloco un menos, y si coloco distintos números de filas, se van eliminando todas las filas que yo quiero en particular. Es como más específico cuando una fila yo quiero eliminarla. Entonces eso lo guardé en mis datos, de forma tal que ahora cuando vuelva a hacer la gráfica, me desaparece el NA. ¿Se entendió o no? ¿Por qué? Porque ya eliminé los NA. Ahora tengo una gráfica un poco más consolidada. No le parece el NA sin hacer eso. Ok, eso es un problema porque a lo mejor estás trabajando con datos, en vez de mis datos, estás trabajando con el NA omit. Ok. No sé qué pasó. A lo mejor ya lo habías corregido de alguna anterior. No sé. Pero repito, en este caso a mí yo lo tenía porque yo no lo había eliminado explícitamente. Si ustedes hubiesen corrido NA omit, básicamente se elimina todo, incluyendo el 137, porque la fila 137 contenía un NA entonces, el cuidado con el NA omit y mezclarlo con esto, ¿ok? Ya, si no le aparece el NA es porque lo eliminaron usando NA omit, porque hicieron algo con esto, y deberían de cargar la data original y volver a escribir, simplemente achura todos los comandos y los corre, y una vez que los corra, básicamente se hace de manera muy rápida, y vas a llegar al mismo resultado. No me preocupa tanto el tema, salvo que en algún momento debes haber pisado la data quitándole el 2NA. Eso es algo que no debe haber ocurrido porque igual justo lo que queremos hacer es mantener el control sobre la limpieza que estamos haciendo. ¿Ok? Ya, ok. Una de las cosas que tiene la data, vamos a hacerla con la data un momentito antes de seguir. Ah, entiendo. Ups, ya, no sé. No sé si entendí qué fue lo que sucedió, pero puede ser que cuando filtramos por never, el never no era la variable o no era la fila que contenía qué sé yo, el NA. Okay, puede suceder varias cosas. Bueno, en fin, para no demorarnos mucho. Una de las cosas que yo quiero analizar es lo siguiente. Imagínense que yo tome los niveles, lo voy a escribir acá, los niveles de datasex. Ups, ¿por qué me da estos libros? Sorry. Nada que ver. Perdón. Ya, una de las cosas que quiero hacer, en vez de niveles, quiero hacer esto. Es que aquí hay muchas cosas que yo escribí que a la larga no van a servir. Cuando escribo unique, mis datos deben de darle 2 valores nomás, con respecto a sexo, que son female y male, que ya los limpiamos. ¿Ok? Bien, otra de las cosas que puedo hacer es ver la estructura de la data. ¿Ok? Pero ahora le voy a enseñar un nuevo comando que me permite ver la estructura de la data y además echarle una mirada a la data, y que necesito el comando, o sea, el que esté cargado de plit, que se llama glimpse. Glimpse significa echémosle una mirada a la data. Tu data se llama mis datas, o mis datos en particular, y observen qué es lo que hace mis datos. Mis datos me dice que tengo 236 líneas, porque eliminé una, que es la 137. Y aquí observen que cada una de estas variables ahora está, en vez de estar como head, que lo coloca hacia abajo, el glimpse lo coloca hacia el lado. Y me dice que, por ejemplo, la variable sex es una variable de carácter, que significa una variable categórica. Y aquí te va dando las primeras líneas en particular. Te va a decir que tengo 6 columnas que corresponden a 6 variables, 236 filas que corresponden a 236 observaciones, y te va diciendo de qué tipo es cada una de las variables en particular. ¿Ok? Entonces me está diciendo que female es una variable de tipo categórica. Muchas veces es más importante, en vez de tener una variable categórica, tener una variable factor. Factor es como una variable categórica, pero R la interpreta al interior como numérica, como binaria en el caso 0,1, o si fuesen distintos casos te lo pondría como
como distintos valores, digamos. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, perdón, una consulta para ustedes. ¿Ustedes cuando llamaron a Glimpse obtienen exactamente lo mismo acá o cosas distintas? Fíjense en carácter, W, integer, carácter y variable ordenada smoke. ¿Lo tienen así? ¿Pregunta? Yo sí, por lo menos. Ok, buenísimo. También, profe. Bien. Entonces, eso es importante porque puede ser que en la manipulación de la data pueden haber cambiado algunas de las clases, de qué tipo es. Entonces, efectivamente, sex, le voy a cambiar la clase. Voy a escribir que, por ejemplo, mis datos es igual a... Un segundo. Ok, mis datos, voy a escribir, disculpe, mis datos.sex, observenlo, sex, lo voy a cambiar la categoría a factor. Entonces escribo as.factor. ¿Para qué? Para que interprete ceros y unos y es una variable de tipo factor que también se parece al carácter, salvo que al interior de la memoria R la toma como valores numéricos, lo que hace que sea mucho más rápido en la carga. Entonces, lo que voy a hacer es escribir mi columna sex como factor también. Listo. Cuando hago esto, me da entonces, y vuelvo a llamar a Glimpse, me cambió, observe que cambió ahora mi variable a factor y desaparecieron las comillas que tenían arriba, los apóstrofes. Por ejemplo, la handness está con comilla arriba porque es variable de carácter, mientras que sex se convirtió en female email, que es variable factorial. Ahora yo puedo entonces, esto lo voy a comentar, no lo necesito, escribir as factor mejor. Nuevamente cuando escribo unique me dice lo female y automáticamente R registra los niveles. Es decir, si yo quiero ver los niveles que tiene sex, me dice que son dos niveles, female y male. Entonces la variable factorial tiene niveles. La variable carácter no tiene niveles, solo tiene valores de carácter. Entonces, básicamente, nosotros vamos a trabajar mucho con la variable factor, porque es una variable que me permite hacer más rápido los comandos. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue convertir sex en variable factor. Y lo hice usando el comando asFactor en particular. ¿Ok? Bien, esto ya lo habíamos corrido, que era la línea 137. Una cosa importante, si vuelvo a llamar al comando mis datos 137, voy a borrar nuevamente la fila 137. ¿Por qué? Porque las filas se corrieron. O sea, cuando la borré, la fila se corrió. Entonces, por favor, coméntenlo para que no vuelvan a borrar la fila en particular. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, voy a hacer ahora un boxplot rápidamente para las alturas, pero usando, bueno, esto no lo necesito, pero observen que esta es otra forma de llamar a boxplot. En particular, en vez de usar ggplot, asFactor. Ok, asFactor simplemente es cambiarle el tipo de estructura o tipo de clase de la variable. Básicamente, colocarla como tipo factor significa que ahora no son caracteres. Caracteres significa que no son texto. La variable no es texto, sino que es una variable que tiene dos niveles, que es female y male. Si fuese carácter, básicamente es un texto. Eso tiene dos, en este caso serían dos textos, female y male también, se parecen mucho. La única diferencia es que R tiene distintos comandos asociados a dependientes de la clase. Esto es lo que se llama una programación dirigida a objetos, y cada objeto tiene una clase, y en este caso la clase factor tiene muchos comandos asociados a él. Y esos comandos son mucho más rápidos que trabajar con carácter, y por lo tanto sería más conveniente dejarlo en carácter. Podría haber hecho lo mismo en carácter aquí en hardness, en vez de usar carácter, convertirlo en factor, y en este caso tengo también right and left, o sea, son dos caracteres. En ese site también puedo convertirlo a carácter, pero básicamente lo hice solamente para sexo. Entonces depende del gusto en este caso, pero yo aconsejo, por ejemplo, las variables sexo, la variable que tienen pocos caracteres, es decir, pocos niveles, convertirlo a factor para que sea más rápido la ejecución del comando. Okay. Entonces, rápidamente yo quiero solamente indicarle, ya me quedan 3 minutos nomás, chicos, que R tiene un comando que se llama boxplot, que es un comando básico. Básico en el sentido de que no necesito ningún paquete para cargar, pero observen la forma en que se hace. Habitualmente cuando estoy muy apurado y no quiero escribir el comando ggplot, boxplot, etcétera, etcétera, entonces simplemente utilizo este comando que es muy rápido. La diferencia o lo malo que tiene es que tengo que escribir el nombre de la variable completa, es decir, mis datos, signo de peso, height,
y mis datos, signo de peso, sex. Y aquí una cola de chancho que sería option ñ en el caso de los Mac, y en el caso de Windows debe estar por ahí en alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hace ese boxplot que es básico? Observen que hay un dibujo acá, ¿no? Ese dibujo no tiene colores, es como medio más feo, pero la gracia que tiene es que es muy rápido. Yo quiero plotear una cosa contra la otra. ¿Ok? Por ejemplo, quiero plotear mis datos altura con mis datos de sexo. Y hacer. ¿Ok? Bien, entonces se entiende. Yo puedo ocupar ggplot o puedo ocupar este boxplot. Entonces, esto lo ocupo cuando estoy muy apurado, en general. Ya, una cosa muy rápida, ya que me queda muy poco tiempo, es que yo quisiera eliminar de alguna manera ese valor que está aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Escribo which máximo de mis datos, y ese corresponde al peso, ¿no? ¿Qué significa el which máximo? Indica dónde el valor peso tiene el valor máximo posible, que es el valor más alto que acabo de encontrar. Entonces me dice que la línea 185, justamente la línea 185 es donde tengo el problema. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa línea 185? En principio voy a eliminarla, porque es un outlier. Es una persona que parece ser que la data está mala. Entonces, como es uno solo, voy a eliminarlo. Puede ser que la demás data esté correcta y solamente se equivocaron en el peso, pero en este momento, como es uno, voy a eliminarlo justamente para que no me afecte en general. Entonces, ese valor, llamémosle con una letra cualquiera, A, que es un índice, es decir, el índice 185 se va a guardar en A. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir mis datos, ¿ok? Mis datos, y van a ser igual a mis datos, unos corchetes, y voy a eliminar menos A, coma. No sé si se entendió. A, ¿por qué? Porque A, en vez de escribir 185, escribí menos A, porque el A es el que tiene guardado A, guardé 185 y ahora escribo mis datos. Cuando vuelvo a hacer el boxplot ahora, arriba, para el peso, ustedes ven que desapareció este outlier que estaba arriba y ya las cajas tienen una mejor pinta. Lo puedo hacer para darle más color, o sea, para hacerlo mejor, voy a escribir acá, en vez de color, voy a escribir fields, y ahí termino ya por hoy. Fields, y puedo calcularla, y ahora tengo una gráfica correcta, sin el outlier, sin los NA, y bien definida, pesos separados por sexo. ¿Sí? Básicamente es eso que está ahí. No sé si se entendió. Ahora, rápidamente, para dar algunas orientaciones, ustedes tienen ya en Canvas, perdón ahí que sea muy rápido ahora la última parte, tienen en Canvas, ya tienen una tarea, entren a tareas, ustedes pueden entrar a tareas, y ya tienen una tarea que hay que resolver, que básicamente es la lectura de un libro que tiene unas cuantas páginas y tienen que responder preguntas. Básicamente esa es la primera tarea que hay que hacer. La entrega de la tarea, también tienen un taller. El taller se abrió hoy y el taller significa hacer la limpieza de los datos usando estos mismos comandos, pero para un nuevo... estos módulos, ya. Repito, tienen que entrar a tareas. Dentro de tareas está una tarea que tienen que bajarla, descargarla y leer. La tarea es individual y el taller, para aconsejarle bien sobre respecto al taller, vamos a entrar nuevamente, perdón, en taller número 1, que tienen una semana para hacerlo. Por ejemplo, entran al taller. En el taller tienen las instrucciones básicas y lo que les indico es que en ese taller solamente pueden haber hasta un máximo de 3 integrantes. ¿Okay? Por cada uno de los talleres. Pero en el caso de la tarea, ustedes tienen que hacerlo de manera individual. No sé dónde está la tarea está por aquí abajo, esta es la tarea número 1. Y el objetivo de la tarea es familiarizarse con la asignatura, dominar los términos y vocabulario de lo que es el Business Analytics, que es lo que estamos dedicados, o Business Intelligence, o inteligencia de negocios si uno quiere hacerlo. Aquí está el libro que tienen que descargar. Es un libro que tiene como 180 páginas que hay que leerla rápidamente. Y en las tareas hay un PDF que tiene una serie de preguntas que hay que responder de manera breve y concisa a cada una de las preguntas. El objetivo, repito, de esa tarea es familiarizarse con todo el lenguaje que vamos a ocupar dentro del curso. Y es una lectura.
Básicamente es una lectura y no es nada en particular hacer un cálculo. Lo que sí es un cálculo es el taller número 1, que justamente es la limpieza, el taller número 1 de Team. Si ustedes entran acá y entran a taller PDF, perdón, ahí no sé si bueno, está para bajar, no sé si se puede ver aquí. El problema 1 es tengo un conjunto PSU postulante que contiene los puntajes de matemática, el lenguaje, qué sé yo, y los datos no están limpios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver lo mismo que hicimos hoy, pero para este conjunto de datos. ¿Ok? Y más abajo está el problema número 2 con otra base de datos, es hacer una serie de gráficas. Es decir, explorarlo con las gráficas, con los boxplot, en principio, todo lo que hemos hecho con boxplot, y colocarlo, y calcular valores promedio, etcétera, etcétera. Ese sería el primer taller que pueden hacer ustedes, en este caso, en la casa. Nosotros, si tienen alguna duda, echen una mirada, y yo puedo aclararle dudas el jueves también. ¿Ok? Lo dejo hasta aquí, chicos. Si alguien quiere resolver... ¿Para cuándo se tiene que entregar, profe? Están ahí, están las fechas de entrega. Las fechas de entrega, no me acuerdo, pero son la semana que viene, uno es el martes y otro es el jueves. Ah, son 2 talleres. No, uno es una tarea. La tarea, repito, de lectura, que es como preguntas, pero no son preguntas de cálculo. Y el taller es un taller de cálculo, es decir, no cálculo, sino de código. Se le voy a pedir código y responder preguntas dentro de esto. La forma de enviarlo es a través de un Word. Tienen que hacer un informe con el Word y responder a las preguntas. Entonces, por ejemplo, acá lo que les pido, por ejemplo, la primera pregunta del taller, por ejemplo, es que los datos no están completamente limpios, hay tantos NA, etcétera, etcétera, y hay que reemplazar hombre y mujer de la misma forma que escribimos ahora, pero aquí les pido que escriban los códigos que usted ocupó para limpiar los datos. Entonces, los incrustan dentro de Word y colocan, estos son los, ¿okay? Lo copian de la consola y los pegan. ¿Ok? O los copian de arriba y los pegan. Por favor, una de las cosas que yo siempre les pido es que los informes tienen que ser claros, tienen que verificar la ortografía, no necesariamente tienen que ser 20.000 hojas, tienen que ser concisos, y adicionalmente responder y explicar cada cosa que hacen con pequeños comentarios, observaciones, comentarios en particular. Entonces, es importante que vean cómo hacerlo dentro del mismo taller. Ustedes, repito, es un documento Word, escriben problema 1, respuesta, vayan respondiendo cada uno de los temas, y también les pido que, ahí creo que les había dado las instrucciones de cómo tenía que subir el tema acá, ¿no? Parece que aquí están las instrucciones dentro del taller. Bien, se debe hacer un informe Word con la respuesta a los problemas planteados, escribir apellido y nombre de todos los integrantes, en caso de que haya varios integrantes, con los nombres y apellidos de cada uno de ellos. Importantísimo, no lo envíen por mail. Cualquier cosa que envíen por mail se va a perder, porque tengo muchos mails, no los puedo encontrar, así que tienen que subirlo directamente a Canvas. Lo suben en tareas está la opción de subirlo, y cada uno tiene una fecha para subirlo. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor, con respecto a la otra sección, ¿cómo es? ¿Podemos hacer parejas, grupos con la otra sección o...? No, tiene que ser esa sección nomás, no son tareas que tienen alguna diferencia. Son de los mismos temas, pero con diferencias. O sea, por lo tanto, no es... La tarea en pareja. Ah, ya. Al taller en trío. Ya, gracias. Os repito, los talleres son como un trabajo más colaborativo. Ustedes trabajan hasta 3 personas y se distribuyen la carga. La tarea es una tarea que es más individual, en el sentido de que en este caso lo que quiero es que cada uno de ustedes por separado entienda los conceptos que vamos a trabajar, que se van a trabajar, y vaya adquiriendo el lenguaje para que no sea tan difícil cuando hable de algo que no sepan de lo que estoy hablando. Entonces, más bien el libro, lo lamento chicos, pero el libro está en inglés, así que si tienen un problema van a tener que hacer la traducción, pero es parte de que no existe literatura en español, es una cuestión complicada. Tienen que leer ese libro e ir respondiendo a cada una de las preguntas. Repito, el objetivo es entender de qué se trata el curso en particular. Más que un curso de código, es un curso que tiene un sentido mucho más general, que tiene que ver con aplicarlo a la empresa. Ya, eso. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el taller es para la próxima semana? ¿Para qué día? Tienen ahí tienen las fechas, aquí están las fechas. Por ejemplo, el 23. taller es fecha de entrega el 23 de marzo. ¿Okay? Ya. ¿Y la lectura? La tarea igual.
La tarea, cuando entran a la tarea, también tiene una fecha que está debajo, la tarea. No sé, la tarea, yo tengo más cosas porque van a ver ustedes justo lo necesario. Aquí está la entrega, el 24 de marzo. ¿Ok? Está disponible desde ahora. Entonces, abajo están todo está al detalle. Cualquier duda, bueno, ahí sí me pueden escribir en el correo, yo sí les respondo. Lo que no me pueden enviar es la tarea por correo ni el trabajo por correo porque tiendo a perderlo. Entonces, cualquier duda por correo, ¿sí? Y profe, ¿y el inglés del libro es muy complicado o es fácil como para la lectura rápida? Depende de Tampoco leo muy rápido. Depende de tu conocimiento de inglés. No es un lenguaje súper técnico. ¿Por qué? Porque justamente es una explicación de qué se trata un curso de análisis o sea, de taller de inteligencia de negocio. O sea, qué es lo que es, a qué le llaman inteligencia de negocio, dónde se aplica y cómo funciona. Pero es un inglés, depende, digamos. Ahí, bueno, ustedes van a tener que usar un traductor en caso de que no, digamos. Pero justamente eso. El tema es que es difícil encontrar, no hay ni un libro de taller de inteligencia de negocio que no esté en inglés. Ese es un tema. Ya, profesor, con respecto a los certámenes, ¿van a ser en una hora en específico o va a ser un día, no sé, tiempo? Va a ser un día, evidentemente, o depende. Lo más probable, que como ocurrió el semestre pasado, es que se parezca un poco al taller. La única diferencia que tiene que el taller está muy enfocado a un par de cosas nada más, mientras que el certamen es todo lo que se vio hasta el momento, digamos. Pero lo más probable es que el certamen sea también en la modalidad taller, donde ustedes se reúnen de 3 personas y tengan que resolver una serie de problemas ocupando todas las herramientas que se han visto hasta el momento. Entonces es más o menos la idea. El taller, repito, es como también tiene una semana para resolverlo, se juntan de 3, pero es mucho más enfocado a unos puntos específicos. Es decir, haciendo los talleres, se supone que vas a tener herramientas o vas a generar herramientas para que el certamen lo puedas resolver sin ningún problema. Entonces, por Perfecto, eso, muchas gracias. Eso. Y profe, entonces va a ser como mandar el script más que escribir algo. Por favor, eso es importante. No el script. El script yo me lo sé, no necesito el script. O sea, sí necesito en aquellos lugares donde le pido incluya el script, lo incluyo. Pero básicamente es responder una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el taller sí, efectivamente la primera pregunta era limpiarlo. Y ahí sí le pido los códigos, pero en otros casos le pido una gráfica donde yo quiera ver algo en particular. Entonces quiero la gráfica, no quiero el código. Ya, perfecto. Entonces es un informe, es algo como si una persona no supiera nada. Imagínate usted le hace un informe a su jefe. El jefe no quiere meterse en ningún tema de cálculo, solo quiere que le muestren algo bien explicado y graficado y visualizado. Eso es lo que van a hacer ustedes con el informe. A menos que le pida explícitamente, ponme el código, no lo pongan. O por último lo ponen en el anexo, pero no en el informe. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Okay. Bueno. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estupendo? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna profe, que esté bien. Bueno, chao, que estén bien. Voy a... Chao, que esté bien, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe. Sí. No íbamos a ver el tema de los que tuvimos el error con... Sí, dale nomás. Dame un segundito, voy a permitirte un segundito dejar de compartir. Perdón. Voy a dejar, o no estoy compartiendo nada, no sé, un segundo. No está compartiendo, pero no está habilitado para compartir. Al tiro. Compartir pantalla. Ya, creo que lo habilité. Perdón, voy a también... Un segundo. Ya pueden, creo que compartir.